So, Mr. Dalmore. Hey, Mr. Parker. Oye, la tía de una italiana que está buenísima. Así. ¿Cómo está tu hija, eh? Run! Run! Did you bring him, cabrón? Did you bring him? No. Did you bring them? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Artur y sean bienvenidos una vez más a este canal. Para los que apenas están llegando, recuerden que tenemos una serie de videos de dominicanos destacados en el extranjero. Desen una vuelta porque se van a sorprender con más de uno. Les dejo el último por aquí arriba. El día de hoy vamos a hablar de un actor dominicano que muy pocos conocen o recuerdan. Este se hizo conocido por actuar en series de televisión como The Queen of the South, Brockmire y Weeds. También interpretó a un memorable personaje en las películas de Spider-Man Homecoming y Spider-Man Far From Home. Incluso ha participado en videojuegos, hizo la captura de movimientos y la voz del personaje Vargas en Uncharted 4. Era un director corrupto en una prisión panameña en la que Nathan y Samuel Drake se infiltran deliberadamente con la ayuda de su compañero cazador de tesoros. Más tarde fue asesinado por él mismo cuando intentó obtener una parte de su tesoro. En el 2012 también dio la voz del personaje Chorizo en la película animada de Rango, la cual fue protagonizada por Johnny Depp y dirigida por Gore Verbinski. Quiero darle las gracias a Oscar Rojas, un suscriptor de hace mucho tiempo y al que conozco personalmente, por recomendarme este video. Y es que imaginen, ¿qué actor no quisiera estar en una película de superhéroes? Con el auge que tienen desde que el universo cinematográfico de Marvel empezó, son pocos los intérpretes que pueden decir no a un papel en una de estas producciones. Madera, quien hace el papel del señor Delmar, un bodeguero de Nueva York, dijo que pidió a los productores de la película protagonizada por Tom Holland que su personaje, el bodeguero del barrio, fuera de República Dominicana. Yo insistí en que fuera dominicano. Imagínate, un bodeguero en Nueva York, claro, dijo el actor, que lleva varios años residiendo y trabajando en Los Ángeles. Asegura que en la construcción de su personaje puso elementos propios de la idiosincrasia de los dominicanos, el sazón de nosotros, que es muy peculiar. Y es que sí, miren. Oye, la tía de una italiana que está buenísima. Así. ¿Cómo está tu hija, eh? Su gran sueño siempre fue Hollywood y llegar fue una gran aventura. Arribó a Los Ángeles con una gran pasión, determinado a alcanzar sus metas, con $1,200 en los bolsillos y sin conocer a nadie. Su primer agente lo consiguió un mes después de llegar. Recién le habían dicho que los agentes de Los Ángeles respetaban mucho a los actores de New York y como se había preparado y actuado allá durante 2 años, lo consideró un gran punto a favor. No me lo van a creer, pero mi primer gran sí en Hollywood me envió directo a República Dominicana a filmar. Fue La Ciudad Perdida de Andy García. Henky nació como Henky Louis Madera el 26 de enero de 1977 en Queens, Nueva York, de padres dominicanos Luis y Gisela Madera. Nació prematuramente cuando su madre fue a visitar a unos familiares en Nueva York y su familia lo trasladó de nuevo a Santiago, República Dominicana, cuando él apenas tenía 2 meses de edad. Este nació en New York de casualidad, fueron a visitar unos familiares y pues, ni modo. Apasionado, amigo, arriesgado y no conformista son solo algunas de las palabras que le describen. De niño podía verse hasta 5 películas en una noche y de grande nada cambió. Fue precisamente mientras veía la escena del guante de Under the Water Fund que Henky le confesó a sus padres que quería ser actor. Tenía apenas 5 años de edad. Antes de incursionar formalmente en el cine, se matriculó en terapia física, medicina, administración y mercadeo, pero su gran llamado de vida volvió a tocar la puerta. Graduado de Santiago Christian School y después de una serie de trabajos diferentes, Henky decidió darle una oportunidad a su antiguo deseo de actuar. Su primer paso adelante fue muy aclamado en la conocida producción televisiva de grandes series dominicanas. Luego obtuvo el protagonismo de la miniserie En la olla, seguida de Trío en Alta Mar, ambos dirigidos por el reconocido director y productor dominicano Alfonso Rodríguez. Muchas audiciones, preparándome mucho, un trabajo me trajo otro, hasta que estamos acá. De hecho, yo creo que muy pocos lo recuerdan de esta serie, pero en mi caso esa fue la primera vez que vi a Henky actuar. Yo era
súper fan de ese programa. Mientras Henke vivió en República Dominicana, protagonizó la miniserie Asalto en la Lincoln, pasó a formar parte de la producción de la serie de televisión Primetime y miembro del elenco de las exitosas comedias Los Electrolocos y Ciudad Nueva. ¿Quiénes no eran fan de estas series de televisión por aquellos tiempos? Bárbaro, Ciudad Nueva. Su primera actuación teatral fue en pantallas, producida y puesta en escena en el Gran Teatro Nacional de Santo Domingo. Luego, Henke regresó a New York para estar en producciones del Inverse Theater, apareció en los largometrajes Dreaming of Julia en el 2003 con Gael García, en La Ciudad Perdida en el 2005 con Andy García, Dustin Hoffman y Bill Murray, en La Ira de Caín en el 2010 con Robert Patrick, además de hacer trabajos de voz en Rango en el 2011 junto a Johnny Depp, entre otros. Apareció en La Fiesta del Chivo, así como en otras producciones teatrales variadas: La vida es un sueño, La dueña de la posada, Crónicas de una muerte anunciada, Bodas de sangre, Renacimiento del lavado de cerebro de medianoche y Capricho de Belisa. En televisión también ha aparecido en episodios individuales de las exitosas series de televisión La Ley y el Orden, The Shield, Brothers and Sisters, My Name is Earl, The Good Guys, así como en 17 episodios de Weeds como Ignacio, el criminal del cartel de la droga mexicano, su papel más conocido. También tiene un papel recurrente como jugador de béisbol retirado en la serie de televisión IFC Brookmire. Protagonizó el papel de Pote Galvez en la serie de televisión de US Network Queen of the South, que prácticamente es la versión estadounidense de La Reina del Sur. Originalmente le pidieron que hiciera una audiencia para el papel del padre, pero sabía que era demasiado joven para el papel. Pero se dijo, déjenme hacer lo mejor que pueda y ver qué pasa. Unos días después lo llamaron para una audición para el papel de Pote. Y no solamente se hizo conocido en Estados Unidos y República Dominicana, ya que también trabajó en el proyecto Acapulco con Eugenio Derbez, The Mandalorian, Caleidoscopio y Perry Mason en el 2020. Es muy probable que tú como dominicano recuerdes al Henke joven en la serie de Los Electrolocos y Ciudad Nueva, pero muchos de nosotros le perdimos el rastro a partir de que se dejó de pasar esa serie. Lo sorprendente es que sus trabajos más conocidos los realizó luego de salir de República Dominicana. ¿Eras tú de los que conocías el trabajo del actor Henke Madera? Déjamelo en los comentarios porque así voy midiendo cuántos los conocían y cuántos no. También recuerden que la forma más sencilla, barata y práctica de ayudar a este canal y que este crezca es compartiendo los videos, dándole like y dejando un comentario. Tan sencillo como no lo conocía o sí lo conocía. De esta forma YouTube detecta que hay actividad en el canal y comienza a compartirlo con más personas. Así que recuerda compartirlo, darle like si te gustó y sin más, nos vemos en la próxima.